la actividad. Patrocinadores, como siempre, todos los cursos en todas las actividades. A ver si estáis aquí, se lo agradecemos profundamente. Esta actividad está patrocinada por 5x1. Está por aquí, bien. No le veo, no están. No hay nadie de 5 puntos. Y el NSTV tampoco se está por aquí. No está aquí. Voy a presentar a todos los ponentes. El primero es Pedro Aznar. Aquí a mi derecha. Hola Pedro, ¿qué tal? Bienvenido. Es consultor de una multinacional y nada, es coordinador de la Belesfera, que seguro que es una web que nadie conoce. Y tiene su propio podcast. Bueno, tenía su propio blog en 412. No ha muerto. Quiero desmentir. ¿No ha muerto, verdad? Lo que pasa es que no grabo, pero no. Yo recuerdo una promesa que me hizo alguien cuando grabé con él hace un podcast de mucho tiempo, pero... Tenemos también a la Academia, periodista especializado en tecnología, blogger, que ha tenido blog, y Treki también, que me hace poco. Y nada, también la podéis ver en clipset.net, que seguro que tampoco lo conocéis. Y Alejandra Guerrero, alias Drita, que también, bueno, psicóloga, como veis aquí. No tiene que ver con tecnología, pero también. Psicóloga, la chica que le vamos a hacer. Oye, pero no, estoy muy orgullosa. Y trabaja en Engadget, que tampoco conoce nadie el blog que es de Engadget, y nada, y si queréis información sobre ella tenéis el blog de Drita. Así que nada, van a hablarnos de sus experiencias en el mundo del paso del blog al podcast y del podcast al blog, que creemos que va a ser bastante interesante. Como siempre os dejamos aquí el código para hacer check-in, a pesar de que creemos que no funciona. Así que nada. Le doy la palabra aquí a los tres para que nos cuenten sus experiencias. Bueno, pues ya ha hecho parte de la presentación, pues nos íbamos a presentar. Parece que no es un podcast, ¿no? Nos íbamos a presentar un poco cada uno, pero bueno, ya lo han hecho con nosotros, así que. Vale. Así que bueno, empiezo a contar lo que como lo hemos estructurado un poco, vamos a contar cada uno de nosotros de qué trata nuestro podcast, un poco la evolución desde que nació, el por qué nació el podcast, o en mi caso, del blog al podcast, en el caso de Pedro, por ejemplo, el del podcast al blog, y el de Carolina un poco más inicial, pero os contará ella un poco cómo va. En mi caso, por ejemplo, bueno, yo trabajo en la versión en español de Engadget, en español que no española, ¿vale? Porque también cubrimos para toda Latinoamérica. Y el primer podcast nosotros lo hicimos el 9 de enero del 2009, ¿vale? Este primer episodio fue un poco casi experimental. De hecho, cuando lo publicamos, incluso en el propio post poníamos no os confiéis de que esto vaya a tener algún tipo de continuidad y tal. Porque bueno, fue un poco sobre la marcha. Dos compañeros míos, Alberto Ballestín y José Andrade, que actualmente José Andrade es el director del podcast, estaban en el CES, que es la feria de tecnología más importante que hay ahora mismo a nivel mundial, y decidieron pues, grabar un pequeño podcast de unos 17 minutos donde contaban las noticias del día que se habían presentado en la feria del CES. Ni se publicó en iTunes, ni nada, duraba poquísimo. Fue una cosilla, como digo, experimental. De hecho, debo confesar que cuando a mí me contaron, bueno, vamos a grabar un primer podcast, yo decía, un podcast, por Dios, qué pereza, ¿no? Y digo, ¿eso va a funcionar? Seguro que nadie nos escucha, tal. Que nadie nos escucha, que tal, cual. Bueno, para bruja no sirvo, desde luego, porque sorprendentemente, y menos mal, pues fue un éxito, por decirlo de alguna manera, bueno, tampoco algo, pero tuvo muy buena respuesta de parte del público, de los lectores, y de hecho a las 2 semanas estábamos grabando el segundo episodio. En estos primeros podcasts éramos 2 personas, ¿vale? Hasta el cuarto podcast, que es el podcast donde me estreno yo, por ejemplo, que ya nos introducimos 3 personas a hablar en el podcast. Creíamos que bueno, podía ser un poco más dinámico, coincidía también con otra feria, la feria de la Mobile World Congress, que es la feria de telefonía que se celebra en Barcelona, mucho os sonará seguramente. Y ahí ya nos introducimos Carlos Martínez, que es actualmente productor del podcast, y yo, ¿vale? Luego, bueno, seguimos en el sexto podcast, ya tenemos un RSS para iTunes también, empezamos a hacerlo un pelín más profesional. Y ya empezamos a instaurar también el formato de 3 personas para hablar, porque queremos que es mucho más dinámico, que no es lo mismo que hablar uno a uno, que aportan diferentes visiones del mismo tema. En el mundo de la tecnología, sobre todo, hay tantas opiniones y hay tantos gustos distintos que, bueno, creíamos que 3 personas era como la combinación perfecta, ¿no?
Y ya en el podcast número 12 se nos ocurre grabar en directo. Yo de nuevo, la pesimista del grupo, en directo no se va a conectar nadie, por favor, esto no me interesa, ¿qué tal? Bueno, a la gente le encanta, no sirvo para adivinar, está claro. Así que bueno, entonces instauramos un nuevo formato para el podcast. Sacábamos un anuncio en el que avisábamos, esta noche grabamos en directo, siempre solemos grabar por la noche porque grabamos los fines de semana para que coincida para la gente de Latinoamérica y la gente de España, que todo el mundo lo pueda escuchar en directo, y también porque mi compañero José Andrade vive en Estados Unidos. Entonces, bueno, para intentar encontrar un punto de equilibrio para todo el mundo, grabamos por la noche. Entonces, unas horas antes publicamos el anuncio, esta noche grabamos en directo y tal, y luego días más tarde se publica el archivo ya descargable, se saca en iTunes también y todo, bueno, ya con la musiquita y mucho más bonito. Estamos así grabando, vamos teniendo cada vez más comentarios, más oyentes y tal, hasta que en el podcast 41, ya el 8 de enero del 2011, grabamos el primer podcast con vídeo. De nuevo yo con vídeo. ¿Quién nos va a ver, por favor? ¿Quién va a querer vernos, tal, eso, lo otro? Bueno, aprovechando que de nuevo estábamos en el PES, este era el primer año que viajaba yo allá a Las Vegas, teníamos, bueno, pues una sala con cámaras, sillas y tal, entonces dijimos, bueno, vamos a grabar, eran las 9 de la noche en Las Vegas. ¿Quién se va a conectar a las 6 de la mañana en España para verle la cara? Bueno, pues la gente se conectó y a la gente le encantó. Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí, podcast después, aún seguimos grabando solo voz, pero luego dijimos, bueno, pues vamos a grabar también en vídeo porque a la gente le gustó esa vez que grabamos en el PES y tal. Pero estoy hablando muy rápido. ¿Ya vais a grabar en 3D? Es el siguiente paso, claro. Ella piensa que no, pero el resto dice que puede ser una buena idea. Y bueno, grabamos cuando empezamos a grabar tanto con voz como luego con vídeo. Lo que hicimos también a la hora de grabar en directo es insertar un chat. Entonces en el chat los oyentes se conectaban y podían comentar nuestras noticias en directo con nosotros. Eso enriqueció muchísimo el podcast, porque bueno, aparte de hacer muchísimo más largo por supuesto, de todas las noticias que comentábamos había alguien siempre que tenía algo que apuntar, algo que no, pues esto, incluso nos corregían a veces, claro, pero es mucho más enriquecedor para nosotros mismos, ¿no?, que estamos grabando. Y ya también pasamos de plataforma, antes grabábamos en Ustream, dejamos Ustream y pasamos a Hangout, y también a publicar en nuestra plataforma en YouTube, en nuestra cuenta de YouTube de Engalle en Español, y ahí sacamos también para verlo en directo. Entonces, bueno, ese es el formato actual, 3 personas, en directo, con vídeo, chat, para que puedan participar los oyentes. Entonces, bueno, a fin de cuentas hemos tenido una clara evolución del podcast en Engalle en Español. Pasamos de 2 a 3 personas, por ejemplo, de diferido a en directo y luego con vídeo, de 17 minutos que duró el primero a 1 hora y cuarto, que a veces es larga que tenemos hasta que cortar a veces porque se nos hace interminable. Y luego la participación de los oyentes, que pasan de ser oyentes pasivos a oyentes activos. Participan con nosotros, lo dicho, nos comentan cosas, nos corrigen y yo me lo paso súper bien, porque estamos comentando cosas y estoy de respirón siempre leyendo. De hecho, muchas veces me dicen, Trina, que te estás riendo, porque están contando cosas y tal. O sea, eso es sin duda lo mejor para mí lo mejor del podcast es la participación de los oyentes. Así que bueno, os cuento ya un poco cómo se organiza el podcast de Engalle un poquillo, ya doy paso a mis compañeros, ¿vale? La organización es muy sencilla. Nosotros siempre decimos que el guión del podcast lo hacen los lectores, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque las noticias que se tratan en el podcast son las noticias más vistas durante las 2 últimas semanas. Muy fácil, entramos en nuestra base de datos, miramos las páginas vistas y las noticias que más se han visto son nuestro guión. De manera que siempre nos aseguramos que si las noticias que más han gustado a los lectores, muchas veces te sorprendes de las cosas que más han gustado, son las que luego se van a comentar de nuevo. Vas a asegurar también más participación de los oyentes y más motivación por parte de ellos. Entonces, bueno, la estructura es, primero hablamos de análisis, hemos hecho un análisis durante la semana, hablamos de ello. Luego, primeros vistazos o impresiones, si hemos viajado a algún sitio para una feria, lo que sea, pues contamos las primeras impresiones. Luego pasamos a las noticias propiamente dichas, donde ya no siguen el orden de más vistas a menos vistas, ¿vale? Sino ya se organizan pues, en función de marca, en función del tipo de producto que se vaya a hablar. Por ejemplo, Apple. Bueno, Apple tiene muchos seguidores, aquí tenemos alguien que puede decir que sí, pero también muchos detractores. Entonces, siempre lo dejamos para el final. Siempre llega un momento que decimos, bueno, y a partir de ahora lo que nos queda de hablar es de Apple. Así que quien quiera se puede, somos muy considerados, ¿eh? Quien quiera ya se puede. Lo bueno para el final. Y tal, y ya al final del podcast lo que lo dejamos son pues para anuncios, avisos. Para la semana que viene voy a estar en Londres, preguntar, ¿no? ¿Verdad? Y tal. Esa es un poco siempre la organización que tenemos. Respecto al anuncio, pues se suele hacer unas horas antes de grabar.
avisamos de que vamos a grabar esta misma noche, siempre que sea el domingo, que es el día que elegimos para grabar, ¿vale? Si es un día distinto al domingo, sí solemos avisarlo un día antes, para que la gente no le coja por sorpresa. Avisamos por Twitter, avisamos por Facebook y tal, y las plataformas que utilizamos, muchas ya las he comentado, Hangout, YouTube, y luego Chatroll, que es el que utilizamos para el chat, para que puedan comentar en directo los oyentes. Luego, los medios en sí, pues unos micrófonos un poco más profesionales, hemos pasado pues, de los primeros micrófonos, el micrófono integrado en el portátil, a ya un micrófono jet, que tengo yo por ejemplo, un mono y tal, para darle un poco más de profesionalidad al asunto. Audacity, que es el programa que utilizamos para grabar las pistas de audio. Y luego tenemos una producción propia, como he comentado antes, Carlos Martínez, el que se encarga de la producción del podcast, bueno, pues de ponerlo bonito, ¿no? Porque en directo siempre, pues, venga, las de 3, 1, 2, venga, grabamos, tal. Entonces eso se borra y ya lo que sale días más tarde del anuncio, ya para descargar, tiene su musiquita de entrada y toda la historia. Así que, bueno, y esa sería un poco, pues, la organización del podcast de Carmen Español. Así que, palabra al compañero Pedro. Bueno, yo creo que estoy un poco en el otro lado, ¿no? Ella ha pasado de una página profesional a utilizar los recursos de la página profesional para crear un podcast, y yo fui al contrario. Yo en 2005 tenía un blog personal, se llama 412, bueno, todavía existe, 412.com, en el que hablaba siempre de Apple, porque había muy pocas páginas que hablaban de Apple. Entonces en aquella época, bueno, pues estaba el iPod que estaba pegando fuerte y empezaron a salir los podcasts. Recuerdo que Microsoft quería cambiar el nombre porque no le gustaba mucho eso de que le llamaran podcast y que le llamarlo, bueno, otro nombre, no me acuerdo, nadie se acuerda de todas formas. Entonces, claro, a mí me interesaba mucho, digo, bueno, este nuevo sistema para contar noticias, ¿cómo tiene que ser? Entonces buscaba algunos podcasts de tecnología, que creo que a mí me interesaba. Y a mí el que más me gustaba era uno de Carlos Fenellosa, Pardo, Punto y Aparte, un podcast sobre tecnología, software libre, me encantaba. Carlos lo hacía súper bien. Él se encargaba de coger las noticias de actualidad y las desarrollaba en directo. No tenía ningún tipo de guión, más que una abstracción de lo que quería contar. Entonces, eso me resultó muy interesante porque ese contacto directo y personal sobre las noticias yo creo que es algo que le falta un poco a la tecnología, ¿no? Y a lo mejor en un post no lo puedes decir. Entonces yo, claro, a mí me interesaba el terreno de Apple en aquel momento, que yo digo, había muy poca gente que hablaba sobre eso en 2005, pues busqué podcast sobre Apple y no había ninguno. Había uno de Carlos del Álamo, que se llamaba Mac Spain, pero que tuvo dos números o tres episodios. Entonces, claro, yo dije, bueno, pues yo voy a hacer uno, a ver qué sale. Porque, bueno, el blog pues, era un blog personal normal, no lo conocía mucha gente, bueno. Pero claro, hacer un podcast implica saber utilizar las herramientas que tienes que hacer, saber editar luego el podcast, saber, después de grabar todos los que son podcasters, aquí lo sabéis, cómo queda, porque tú a veces estás hablando y luego lo dices, Dios mío, esto no lo puedo publicar, tengo que volver a grabarlo. Entonces, claro, a mí me costó mucho en el sentido de que me tiré a la piscina. Yo tenía un miedo, que era lo que vi que le estaba pasando, por ejemplo, al podcast de Mac Spain, y era que parara en seco, que lanzara 2 o 3 capítulos y que luego parara en seco. Entonces yo durante un par de meses me preparé guiones y los grababa en casa. Entonces yo vi que se podía grabar el podcast y que sí que tenía contenido, porque en aquel momento parecerá chocante, pero yo digo, pero es que, ¿de qué puedo hablar tanto de Apple si que no hay tantas noticias? Entonces yo vi que sí que iban sacándose noticias, se podía ir hablando, bueno. Y saqué el primer número. Para sacar el primer número, como no tenía contenido, digo, claro, un podcast que no tiene por qué ser de actualidad, porque realmente lo puede ir cualquiera en cualquier momento. Yo al grupo de amigos que yo tenía más cercano y a gente conocida dentro de la escena maquera, les envié un mail y les dije por qué elegirían Mac o por qué no. Ellos me contestaron, no les dije para qué era, y el primer podcast lo que hablaba era de las experiencias de cada uno de los usuarios, dónde estaba, en qué situación estaba Apple, en qué situación tendía a ir Apple y bueno, qué es lo que podía pasar. El primer podcast tuvo un éxito increíble, yo no sabía que iba a tener tanto éxito. Yo vi que en iTunes subía a Supera Comunicando una vez. Eso me lo he dado ahí, tengo una captura y todo. Y claro, yo digo, bueno, vamos a seguir grabando, porque la verdad es que me gustaba mucho, era un poco... A mí me gusta mucho escribir, pero yo creo que la voz transmite algo que las palabras se dejan por el camino. Entonces, me gustó continuar, vi que las noticias se quedaban, me gustaba mucho, por ejemplo, comentar las presentaciones de Apple. Yo cuando en aquel momento no iba a las presentaciones, ahora ya tengo la oportunidad de asistir, pero antes
bueno, pues la veíamos en streaming, en diferido, como todo el mundo. Entonces yo lo que hacía era, me recorría toda la presentación y tomaba apuntes. Y luego de esos apuntes, sin tener nada más, yo lo comentaba en directo, como si lo comentara ahora con vosotros. Entonces, bueno, pues el podcast fue creciendo, gracias a esa popularidad creciente, la gente empezó a entrar más en el blog. Y gracias al blog, pues cuando Vuelos SL, que es la empresa que está detrás de Apple Esfera, Alicia Ataka, Genbeta, todas estas, quería montar un blog de Apple profesional, contactaron conmigo porque es que no había mucha más gente que hablaba de esto, con podcast y con blogs que estuvieran conocidos. Entonces, a mí el podcast me ayudó mucho a darme a conocer en ese sentido y creo que es un camino de expresión muy bueno, como dice Rita. Para ellos es un complemento fantástico al blog. Ellos potencian las noticias maravillosas de los lectores y yo creo que, aunque ahora no tenga mucho tiempo para grabar, ya hace tiempo que no grabo, creo que el último capítulo lo publiqué en 2009, sí que tengo mono de podcast. Todos sabéis a lo que te dediquéis a esto, que al final, pues bueno, siempre algo queda. Y muchas veces sí que tengo un Evernote ahí abierto de temas de los que podía hablar, pero al final nunca me he decidido grabar. O sea, no creo que tarde mucho, como me gustaría grabarlo. Y bueno, creo que publiqué 20 números. Si oís los primeros veréis que bueno, estaba súper nervioso, no sabía lo que hablar, repetía muchas palabras. Luego al final ya era una conversación más tranquila, hablaba con más gente. Gracias a eso también empezaron a conocerme más en los círculos de Apple y todo eso pues me llevó un poco a que la gente confiara conmigo para el proyecto Apple Esfera, que al final no es más que una extensión de lo que a mí me gustaba hacer en el podcast a nivel escrito. O sea que también creo que es un complemento, fue un paso lógico a aquel podcast. Y bueno, pues no está muerto, como he dicho, solo que no publicó, pero no está muerto. Sigue ahí. Y me gustaría retomarlo porque creo que, por ejemplo, el podcast en HT es fantástico. Nosotros en Apple Esfera tuvimos un podcast durante algunos días, durante algunos números, que publicamos unos 10, cosa que dejamos de hacerlo porque no coincidíamos nunca. Yo no sé cómo hacéis vosotros, y además tenéis gente en Estados Unidos. Yo no sé, me tenéis que decir el truco. Pero bueno, también queremos intentar retomar algo más profesional nosotros, pero queremos hacerlo también bien con vosotros. Y bueno, esa es la historia en mi caso de mi podcast personal, que era un podcast de un tío que le gustaba Apple como a cualquiera, y al final pues se metió en un blog profesional sin querer ni ver. Que yo cuando me enviaron el mail me dijeron, no, está montado un blog profesional sobre Apple, y yo pensé, esto no va a leer nadie. Como tuve el podcast. De hecho yo le dije a Antonio, a Antonello, a nuestro coordinador de coordinadores, que le dije, cuando saquemos el blog el primer mes, que nos va a leer si sobre Apple ahora mismo no hay nada. Luego al año siguiente salió el iPhone. Y bueno, te toca. Pues si Pedro pasó de un podcast personal a un blog profesional, yo podría decir que hice lo contrario. Pasé de un blog personal, que ahora ya se ha convertido en profesional, porque es el blog de tecnología de 20 minutos, a un podcast profesional, que es el podcast de Cope 3D. Además estoy colaborando con los chicos de Apple 5x1 haciendo una sección mensual que se llama La Cacharrería de Carol, donde saco un poquito la parte que no es de Apple, de las cosas que voy probando, porque realmente mi actividad profesional se basa en probar tecnología, escribir sobre ella y en varios medios. Por un lado Clipset, por otro lado hago reviews en vídeo y luego además pues escribo en revistas, en prensa, o sea que todo se basa en la tecnología. Y cómo empecé con todo esto del podcast, pues realmente cuando yo empecé Cope 3D era un programa que se emitía en directo y se emitía para toda España antes justo de fútbol. Ya sabéis que el fútbol aquí en España tiene muchísimo, así que hubo un momento en el que todo el tiempo que pudieron echar hacia atrás el fútbol hizo que todos los programas que estábamos justo en esas franjas horarias pues pasásemos de estar en antena a estar en formato podcast dentro de cope.es. Entonces, para nosotros realmente no fue ningún tipo de cambio, porque al contrario de lo que sucede, por ejemplo, cuando grabo los podcasts de Apple 5x1 o de muchos de los que estáis aquí, que lo haréis en vuestras casas, yo voy a Cope y voy al estudio, grabamos con un técnico, con los cascos, con los micrófonos, todo perfectamente profesional, como si de verdad
ese programa se fuese a emitir en antena. Hay veces que se emite, hay veces que no, pero luego una vez que está grabado, estos podcasts luego se distribuyen en iTunes, se distribuyen en iVoox, también van a IGN España, porque también hay un acuerdo con la parte de videojuegos, así que al final tienen bastante difusión en ese sentido. A mí al principio me costó un poco y de hecho después de llevar haciendo cerca de 5 años de vídeo, te pones delante de la cámara, cuentas lo que sea, te da la sensación de que además la cámara es un ojo enorme que te está mirando y tú tienes la sensación de que estás hablando con alguien. Ayuda también que Juan esté allí al otro lado. Pero claro, de repente te pones en un micrófono y dices, joder, pues esto no tiene mucha pinta de estar escuchándome de nada. Entonces con COPE era muy fácil porque realmente estaba el director del programa, Javier Villacañas, estaba Teresa Velayos, estaban también otros colaboradores, estaba Juan también que tiene otra sección, entonces era relativamente fácil. ¿Qué pasó cuando yo ya llevaba un año en COPE 3D y de repente Fernando y Juanjo dijeron, oye, ¿por qué no quieres hacer una sección aquí? Y yo, hombre, ¿cómo no voy a hacer una sección si yo esto lo tengo dominado? Ese momento de ponerme con el ordenador, con el micrófono, yo sola en casa, no me lo puedo creer. O sea, me he quedado bloqueada. Y a día de hoy, un año después de empezar a hacer la colaboración con ellos, me sigue costando, que es que yo creo que ellos ni siquiera se lo creen. Y además es verdad porque dicen, joder, si tienes una cámara y grabas con la cámara y no tienes ningún problema, o sea, no tiene nada que ver. Y os admiro, de verdad, este momento del micrófono. No sé si es por el hecho de que muchas veces, por ejemplo con YouTube tienes un feedback muy fuerte en el que la gente está comentando, te está diciendo cosas, tienes... como es todo mucho más visual y más gráfico, llega un momento en el que puedes incluso llegar a identificarte más con la gente que te está comentando. Creo que el podcast es más personal, es más anónimo en determinada manera y al fin y al cabo sí que hay canales en los que te puedes comunicar con la gente y que te digan sus opiniones, pero cuando hablas, y me pasa también con COPE, realmente no sabes exactamente a quién estás hablando. O sea, tienes ese perfil no concreto en el que te cuesta porque no identificas el micrófono con toda la gente que hay detrás. Nos ha pasado a todos, a mí Sí. también me ha pasado. Pues me alegra. Hasta el último capítulo que grabé, o sea, ya te quedas ahí y dices, hostia, sí, me parece que este loco aquí hablando yo solo, pero ya la gente. Siempre, por suerte, efectivamente las redes sociales ayudan a que esa comunicación acabe llegando. Pero me da la sensación eso de que cuando hablo con el micro no sé exactamente quién me está escuchando. Con los vídeos parece que es como más evidente y sobre todo eso, porque hay una parte visual. O sea, no sé, sea como sea, o te están viendo ellos o tú luego les puedes ver porque hay gente que tiene otros canales. Pero la voz es como cuando llegáis aquí ayer, que de repente hay mucha gente que habéis escuchado y lleváis escuchando meses y meses y meses y de repente se presentan, nunca jamás los habéis visto. Esto, por ejemplo, con los youtubers no nos pasa. O sea, yo sé perfectamente quién es Menganito, aunque no me lo presenten, o aunque yo no me presente, porque le he visto 40 veces. Entonces, la verdad es que lo del podcast es toda una experiencia, incluso de momento no lo vamos a hacer, no, aunque sí que estamos pensando en hacer algo como lo que están haciendo en Engadget, en plan, pues, noticias en directo y tal, pero es una experiencia muy bonita y hay una gran diferencia sobre todo cuando haces un podcast porque tienes una pasión, porque tienes una ilusión y lo haces como sea, lo haces en tu casa, lo haces pese a quien pese, lo haces aunque nadie te esté escuchando, aunque pienses que nadie te está escuchando y a nadie le interesa. Luego, por ejemplo, la parte del podcast profesional, con un estudio, con gente, con un guión perfectísimamente estructurado, los segundos, aquí pausa, a qué hora tiene que entrar 20 segundos de publicidad. La verdad es que es una gran diferencia y hay diversos formatos de podcast y cada uno tiene sus dificultades, pero yo creo que el plantarte en tu casa delante del micrófono es el más difícil. Sí, yo creo que el tema del feedback es muy importante. Yo, por ejemplo, eso, el chat, yo siempre, por decirlo así, un poco exagerado, me ha dado la vida, en el sentido de que desde que tenemos el chat veo gente que me sigue en Twitter, son lectores que nos comentan en las noticias y ver a fulanito, menganito que están conectados y te saludan y siempre además antes de empezar a grabar un podcast preguntamos ¿de dónde soy? Yo soy de Colombia, yo soy desde Valencia, yo desde Cádiz, ¿vale? Entonces
¿sabes? Y te da un montón de cercanía con los propios lectores que lees y que te comentan muchas veces. Incluso, bueno, y hay veces que son gente que nunca comentan, pero que sin embargo se conectan luego. También tenemos ese perfil que les gusta el chat en directo y comentar el podcast y tal, y luego el resto de la semana no nos vemos por ningún lado. Pero ahí está, y nos lee. O sea que el tema del feedback es súper importante, al menos para mí. Vosotros creo que habéis tenido suerte, porque cuando yo tenía el podcast no estaba Twitter. Bueno, estaba, pero no lo usaba mucha gente. Entonces, claro, yo publicaba un podcast y me quedaba esperando a que alguien dijera algún comentario en el post del blog donde publicaba el podcast. Entonces, hasta que alguien no decía, mola. Hubo una vez uno que dijo, mola. Y yo, joder, me he quedado aquí, ya grabando esto, ya se había dicho algo más que 7 comentarios de Milcar, el sonido soy malo. Y bueno, compraremos un micro, Milcar. Pero que era, en aquel momento, claro, yo publicaba algo y no sabía tampoco, yo no tenía un feedback tan directo porque el feedback, de hecho, el feedback más directo, donde conocía a gente que hoy en día son grandes amigos míos, como Pepe, que me escribió por aquel podcast, es que los oyentes me escribían y me preguntaban pues, sobre, pero yo te compro más, ¿qué me compro tal? Te oigo y he visto que tal, no sé qué. Entonces, claro, esa cercanía yo no la tenía, podían pasar días y sí, me iba comentando la gente, pero al final digo, bueno, pues esto, pues sí ha gustado esto, me ha gustado lo otro. Ahora sí que es verdad, yo por vosotros, por ejemplo, cuando publicáis un podcast, veo que la gente enseguida, pues esto no va, y empieza a comentar las noticias y sabéis por dónde tirar más que nada para el siguiente. Pero a mí me costaba, yo claro, yo os digo de verdad, yo publicaba en quedaba esperando, digo, bueno, si alguien lo puede señor de correos, ¿no? Con una carta o algo. Claro, y ahora se publica el podcast y enviáis el tweet y enseguida la gente va a oírlo. Antes, yo recuerdo que lo ponía en FeedBurner y hasta que no se actualizaba el RSS ahí podía pasar tiempo y yo digo, hostia, no lo oye nadie, o esto no va, o no sé qué está pasando, o no va el servidor. Y la verdad es que era difícil, esto lo conozco y tal. Pero era complicado, pero también era chulo porque también los oyentes se expresaban un poquito más que a lo mejor en un tweet. Yo tengo mails fantásticos de aquella época y veo que pues sí, hay cierto nivel de feedback, aunque más viendo que con vosotros. Sí, la verdad que eso es muy importante. Sí, vale. sí. Y bueno, también queríamos hablar un poco de qué consideramos que es importante en un podcast, ¿no? En este caso, pues pasar del blog al podcast. En mi caso, yo tengo aquí unos pequeños apuntes. En primer lugar, ganas, las que yo no tenía al principio. Por ejemplo, ponerle un poquito de ánimo y el creer en lo que estás haciendo, eso es muy importante. Luego también frescura, el hecho de que, por ejemplo, en el podcast de Engañe en Español seamos 3 personas, que somos también amigos, que nos conocemos, nos reímos muchísimo, yo me lo paso muy bien en el podcast y el que vas cambiando además, muchas veces lo que decía antes, el guión, se estipula un guión, pero muchas veces ni lo terminamos, porque te enrollas con una noticia, empieza, los propios lectores piden, oye, ¿podéis comentar sobre la noticia esta, tal? Y te vas liando, pero al final eso es lo que le aporta frescura, porque es algo que es en el momento, es en directo, no es algo muy esquematizado, y entonces eso a la gente le gusta porque hace que sea más cercano, que no parezca tan serio o tal, y eso también a muchos oyentes les gusta eso. Y luego también la calidad de audio, yo eso lo he aprendido con el tiempo. De los primeros podcasts ahora ha habido una evolución importante, ya no solo la calidad de audio, que por supuesto a la hora, bueno, yo cambié de micrófono también, sino a la hora también a la hora de pronunciar, a la hora de hablar. Yo hablo muy rápido, por ejemplo, y antes he empezado muy rápido, que me he dado cuenta después, perdón. Pero en el podcast intento ser un poco más tranquililla, aunque a veces me subo también, yo soy la parte de los 3, soy la nerviosilla, ¿no? La que pone ahí el punto, pero intentar vocalizar bien, o incluso defectos que se hacen a la hora de hablar. Yo recuerdo los primeros podcasts que me decían, grita, es muy molesto escucharte hacer todo el rato, porque yo siempre decía, porque es que... Y yo con el tiempo lo he sabido corregir, creo que ya no se me escapa ninguno, pero son tonterías que tú no te das cuenta porque te crees que estás hablando con 3 amigos, pero aunque estés hablando con 3 amigos tienes que tener en cuenta que luego hay una persona que te va a estar escuchando. Posiblemente a lo mejor no te va a estar viendo en el directo, sino que luego se lo va a descargar y te va a estar escuchando con los auriculares y te está escuchando todo el rato. Es muy molesto. Yo cuando lo he escuchado después digo, vaya tela. O sea, hay que tener en cuenta también, a ver, hay comentarios a veces que no ayudan. A mí, por ejemplo, el tema del acento, que tengo un acento muy marcado del sur. Hay gente que me ha dicho, tienes que corregir el acento. Mira, no te lo tengo que decir.
No, me lo dicen de manera un poco... Una vez, solo me ha pasado una vez, me lo han dicho de manera despectiva, de que debería de pronunciar mejor. No, mira, perdona, no voy a disimular mi acento porque a mí me encanta mi acento, ¿vale? O sea, o también a mi compañero José Andrade de Ecuador. Lleva 10 años viviendo en Estados Unidos, pero es de Ecuador, un acento súper ecuatoriano. Y hay gente que se lo dice a veces y se meten con su acento, pues igual, él no va a cambiar eso. Y además que eso es nuestra forma, nuestra manera de ser y al fin de cuentas es lo que le gusta a los lectores y es como conectan más contigo o los oyentes. O sea, ese tipo de comentarios no, pero sí muchísimos comentarios respetuosos que te dan feedback sobre la manera de grabar, sobre la calidad, que se agradecen muchísimo para mejorar en lo siguiente. Muchas veces en los ruiditos estos, tal, toses y no te das cuenta que has tosido y nos ha apagado, no nos ha puesto mute, todos esos detallitos no te das cuenta al principio, pero son súper importantes y con el tiempo y con el feedback te vas dando cuenta para mejorarlo y eso me parece importante. Sí, no, en realidad todo lo que comenta Anita se resume un poco en el que el podcast es un poco más personal, ¿no? Transmite un poco más que a la hora de escribir. Tú cuando escribes realmente tienes tu tiempo para pensar cada palabra, cada frase y quieres que exactamente el texto diga eso. Pero ahí, exacto, lo puedes revisar porque sabes que además lo van a leer, te van a decir que falta ortografía en el primer comentario. Eso va con tilde. Te escribo un podcast así, bueno. Pero claro, el podcast tiene algo que ningún post escrito puede tener y es que expresa los sentimientos de lo que quieres decir o de lo que te transmite un producto al instante, que es lo que comento yo, muchas veces lo que falta a la hora de hablar sobre tecnología. Entonces, cuando yo recuerdo en algún podcast que compartí, creo que fue con Samuel Campos, bueno, ya no me acuerdo hace tanto tiempo ya, pero lo hablamos sobre el iPod Hi-Fi que salió, era un altavoz para los iPods que sacó Apple que fracasó estrepitosamente. Entonces yo me acuerdo que dije, bueno, vamos a hablar sobre el iPod. Y luego dijimos, ¡puf! Ya está, se resume el podcast. Ya sabemos los dos que no nos gusta, que es un desastre, luego continuamos desarrollando. Y luego el carácter de a la hora de comentar alguna noticia que bueno, pues quizá tú le aportas un poco más de dinamismo, llegas a decir, pues mira, yo recuerdo que en esta ocasión, ese yo recuerdo, no lo ponemos nunca por escrito cuando estamos escribiendo un post, porque siempre tendemos a generalizar, siempre tendemos a extraer la parte más común de la noticia para que luego el lector sea más fácil de entenderla, pero ese nivel de conversación que el podcast aporta, pues no lo tiene ningún post escrito, es un muy buen complemento a lo que hacen ellos y es lo realmente bueno, y por eso precisamente lo que dice Rita, no pueden perder el acento ni la personalización que tienen ellos, tanto tú como José, porque es parte de su personalidad y esa personalidad se tiene que transmitir en el podcast. Es que los podcasters estamos para transmitir parte de nuestra personalidad a través de lo que decimos y por eso es tan importante no perderlo y eso es lo que yo creo que distingue a un buen podcast de uno que simplemente se dedica a leer noticias. Yo no puedo estar más de acuerdo con vosotros dos, así que no, por ejemplo, la parte de la parte técnica es importante, tienes que pensar mucho en la gente que te está escuchando. Yo creo que todos hemos llegado a pensar en algún momento eso de yo esto lo hago por mí. No, nunca, porque entonces no lo publicas, no lo pones, no te molestas, no pierdes la tarde. Entonces yo creo que hay que tener muchísimo cuidado y muchísimo respeto por las personas que están al otro lado. Y cuidarlas como a nosotros nos gustaría que nos cuidasen. Y parte de eso es, desde luego, cuidar la parte técnica. La parte técnica no siempre tiene por qué estar relacionada con el dinero, simplemente es ten cuidado, descolga el teléfono, que no entre ruido, que no entre... Intenta hacer que sea una habitación con un ambiente silencioso, o si tiene algo de sonido, que sea un sonido que tenga que ver a lo mejor con lo que tú quieres contar, pero siempre pensando en que al otro lado va a haber una persona que te va a estar escuchando, que va a estar interesada y puede que te escuche, puede que diga, bueno, el contenido me interesa, pero el... Con el latiguillo que decimos todos. Sí. Bueno, entonces, y al final lo oyes y dices, hostia, ¿cuántas veces he dicho eso? Bueno, entonces he dicho 500 veces. Sí, exacto. Entonces hay que sobre todo escuchar a los que te están escuchando a ti. Tener redes sociales también es importante para que las personas puedan comunicarse contigo, no si no en tiempo real, por lo menos que lo puedan hacer en algún momento para que tú puedas mejorar.
y sobre todo eso, tener ganas y preparar efectivamente un guión. Puede que el guión luego no lo sigas, pero es importante para que además no le hagas perder el tiempo a la gente que te está escuchando, no te pongas a dar 200.000 vueltas sobre el mismo tema. Entonces, un guión bien estructurado, bien cuidado, un sonido bien cuidado, todo, un lenguaje bien cuidado, yo creo que es fundamental para además ir creciendo y que el podcast sea cada vez más importante. Pero también que no sea demasiado técnico. Yo, por ejemplo, me miro siempre las noticias, evidentemente, las noticias de las que vamos a hablar, pero no me estudio todo. O sea, si luego en el podcast surge, bueno, Trita, ¿y cuánto era el anterior? Uy, mira, pues no lo sé, no me acuerdo. No, incluso luego los oyentes te lo dicen y me mira, Fulanito está diciendo lo mismo que era tanto, o era el precio tal. No que sea tan técnico. Sí, que sea natural. Sí, claro, que sea natural, como si estuviera, lo que decían, un poco una charla entre amigos, un poco más profesional quizás, no tan charla, pero que tampoco sea muy cuadrado. De manera eso, que si no te acuerdas de algo, bueno, pues no te acuerdas, que somos humanos. Es que yo no me sé todas las especificaciones técnicas de todos los teléfonos que he analizado. En su momento ahora sabía para hacer el análisis, pero luego se te van olvidando. Y es lo más normal del mundo. Te preparas algunas cosillas, pero luego otras sí se te olvidan. Pues se buscan en el momento, o te ayuda otra persona. Yo creo que eso también es importante, esa naturalidad en el podcast, yo creo que es el punto clave para que la gente se identifique contigo también. Al final no deja de ser una conversación, como decía antes, entre amigos, como si estuviéramos hablando en un bar o en una cafetería tranquilamente. Entonces, en esos momentos nosotros no tendemos a decir, pues mira, es que este móvil tiene quad-core y tal, no decimos la mesa, decimos, pues este mola y este no mola. O sea, al final es lo que... Lo digo. Quad-core y mola. Pero al final a lo que tenemos que abstraernos de todas esas especificaciones técnicas y comentar lo que realmente nos permite, que es la parte importante de hablarlo, ¿no? De conseguir decir, bueno, pues mira, pues a mí me ha gustado, me ha parecido cómodo, me ha parecido útil, lo he visto ligero a la hora de moverse por la interfaz. Ese tipo de cosas que las especificaciones no las dicen, porque vosotros sabéis que las especificaciones no lo son todo a la hora de un producto de tecnología. Hay productos de muchas especificaciones, de muy altas especificaciones que luego no cumplen las expectativas porque tienen la pata coja por otro lado. No voy a decir, que luego me dicen. Pero ese tipo de cosas es, por ejemplo, que en un post evidentemente sí que tienes que orientarlo a otro tipo. En un post sí que tienes que poner todas las características técnicas, tienes que poner incluso tablas comparativas, como que vosotros también a la hora con otros productos de otras versiones. Ahí sí, pero... Hombre, yo me leo todo, yo soy muy fan de Gadget. Así que sí que es cierto que en ese momento sí que hay que saber en qué medio estás y saber a dónde apuntar el tiro. Yo creo que tenemos 5 minutillos, si queréis hacer alguna pregunta, si no seguimos hablando, que no hay ningún problema. ¿Me quiero preguntar alguna cosilla? Todo menos mal. Bueno, como en la vida de deportista, pues siempre las cosas que requieren sacrificio, muchas veces pasas por el momento de decir si paro o si no. En nuestro trabajo, ¿os ha pasado? ¿Os ha ocurrido? ¿Habéis pasado por ese momento? De querer dejar el podcast o de estar un poco... a ver, no como querer dejarlo, porque sí es cierto que tenemos muy buen feedback por parte de los lectores y creo que es un complemento muy importante para el Gadget, pero sí hay ciertos momentos en que me lo encuentro más pesado. En mi caso particular, por ejemplo, como José Andrade, que es el que dirige el podcast, el que siempre introduce las noticias, que está en Estados Unidos, entre semana nunca podemos grabar, porque él no se dedica solo al Gadget, trabaja también en otra cosa, entonces cuando él sale del trabajo ya son las 12 de la noche en España, es imposible grabar a esa hora. De forma que siempre lo dejamos para los fines de semana, que es una de las razones por las que grabamos generalmente cada 2 semanas. Porque hay que dejar siempre un domingo para el podcast, entonces hay veces que eso pesa. Que tienes un fin de semana que en Gadget, por ejemplo, es muy absorbente porque trabajamos muchísimas horas y bueno, sabéis lo que es llevar un blog. Y entonces, que encima, cada 2 semanas tengas que quitarte una tarde de domingo, no es el día entero tampoco, pero una tarde para preparar tu poquito guión, mirarlo, como es en vídeo, oye, me alegro un poquito también, ¿no? No voy a salir con el moño, también una se pone buena cara. Entonces, te quita un rato, entonces eso pesa, porque te quita un día del fin de semana que tienes para descansar. Ese es el único, o la pereza, ¿no? Un poco de, ay,
A veces, pero otras, y luego estás ahí ya metido en el tema y una sale. Yo sí que lo pensé. Cuando empecé, cuando cogí la coordinación de la PLF empezó en abril de 2006 y yo cogí la coordinación en junio. Y ahí ya hubo bastante trabajo porque estábamos empezando, había mucha gente que había que teníamos que ver lo que íbamos a publicar, teníamos que marcar una línea editorial, era más complicado. Entonces, claro, los que grabáis podcast sabéis que no es tan fácil como ponerse ante un micro, grabar y publicar. O sea, hay que grabarlo, hay que editarlo, hay que mirar qué fallos has tenido, hay que publicarlo luego en el RSS o todo el rollo ese. Entonces, claro, yo sí que pensé en tomarme un tiempo de descanso, de hecho lo hice entre comillas porque yo publicaba un podcast mensual y al final se convirtió en trimestral, luego en semestral y luego se ha quedado ahí. Entonces yo sí que tenía para publicar en aquel momento un post en 4.12 diciendo que dejaba el podcast, pero no lo publiqué y no lo voy a publicar. ¿Vale? El podcast es que no se deja un podcast, yo entiendo que es parte del blog, es algo que yo hago que me gusta hacer, o sea, quizá no lo haga con capítulos o no lo haga por temporadas, pero he visto que algunos podcasters de hoy en día hacen símbolo como las series americanas, ¿no? Lo dejamos hasta la nueva temporada de septiembre. Y digo, hostia, esto no tiene que haber inventado yo. Porque publicaba en verano ahí con todo el calor, pero bueno. Entonces, claro, yo eso no voy a decir que voy a dejar el podcast de 4 horas, hace muchísimo tiempo que no publico, sí que me gustaría volver a hablar, porque es lo que decía Carolina, es un momento también un poco íntimo, porque hablas de algo de tecnología, pero realmente lo estás hablando tú solo en casa y lo hablas para ti y de una forma muy personal. Y esa forma tan personal a mí me gusta mucho implementar la tecnología. O sea que eso yo no lo voy a dejar. Hablemos sobre algo. Pero bueno, lo estuve pensando y de hecho, bueno, el podcast está en pausa. A mí no se me ha ocurrido dejarlo ninguna de las dos cosas de podcast que hago. Primero, yo creo que la gran diferencia está, por lo menos en mi caso, en que, por ejemplo, para Apple 5x1 yo tengo una fecha en la que les tengo que mandar el podcast, y es esa fecha, y tengo un mes. El problema está en que lo vas alargando y intentas siempre hacerlo el último día o el penúltimo día para tener la máxima información posible e intentar hacer, claro, lo más relevante hasta la última fecha y el último momento. Pero resulta que justo ese día se te han complicado los 2 días siguientes, como la última vez tenía que levantarme a las 5 de la mañana porque me iba a un viaje porque septiembre ha sido muy malo, pues a las 10 de la mañana pues estaba mandándoles el podcast que acababa de grabar. Entonces hay veces que dices, bueno, pero no te importa porque además está muy bien y mola mucho. Yo en ese caso no me tengo que poner el moño, para los vídeos sí, con lo cual a veces que me da mucha pereza de verdad, el pelo es fundamental. Pero bueno, en cualquiera de los casos, por ejemplo, Pope ya sé que es los jueves a las 4 de la tarde y todo el jueves va a girar en torno a que yo a las 4 de la tarde tengo que estar en el estudio. Y me da igual qué es lo que hay alrededor. O sea, si tengo una reunión, me da igual a cambio. Entonces, depende mucho de cuando sabes que tienes una fecha concreta y tienes una hora en la que siempre vas a tener que estar, de repente lo has dejado para el último momento y la has cagado. Yo creo que lo importante, ya para acabar con esa pregunta, es que al final, como nos gusta, pues lo hacemos. Yo siempre lo he dicho, yo el día que llegue a casa y no tenga ganas de escribir, lo dejaré. Y el día que ya... Yo cuando pensé en dejarlo no lo dejé porque no quisiera, sino porque no me daba tiempo. De hecho, tengo un montón de guiones de la época en la que no publicaba podcast que no los llegué nunca a publicar en formato podcast porque no tuve tiempo de grabarlos. Pero, claro, tienes la experiencia de decir, es que estás trabajando 12 horas al día, luego llegas, te pones a grabar, luego editar. Pero no porque no nos gusta, al final es cuestión de tiempo, como todo. En vuestra experiencia en el mundo del podcast y en el mundo del blog, a la hora de hablar de una noticia o de escribir un artículo, ¿dónde os cuesta más observar la objetividad? ¿A la hora de hablarlo o de escribirlo? La objetividad, yo creo que da igual. O por lo menos debería dar igual. Ya sea en formato blog, en formato podcast, cuando estás escribiendo... Yo creo que la gran diferencia no está tanto en si eres objetivo o no eres objetivo, sino saber el tipo de persona a la que estás hablando. Yo que colaboro en varios sitios, yo no escribo igual un artículo cuando hablo de un móvil para una revista de estilo de vida que cuando estoy haciendo un review para Clipset, que cuando estoy contando una noticia para la sección de Apple 5x1, porque hay varias cosas. Una es el tiempo que tengo para contarlo, la otra es el público al que me estoy dirigiendo, que te exigen una serie de cosas, y claro, por ejemplo, una de estilo de vida,
pues seguramente no les interese ni tengan ninguna intención de saber siquiera qué procesador es que les da igual. La sensación que tú les tienes que dar es si es fluido o no es fluido, si merece la pena o no merece la pena. Entonces, yo creo que la objetividad siempre tiene que estar ahí, lo que pasa es que la forma de contarlo es diferente dependiendo del público al que vas. Yo creo que soy un pelín más objetiva en escrito, que me desmeleno un poco en el podcast. A ver, la gente, los oyentes saben, por ejemplo, que yo soy muy maquera. Entonces, claro, cuando llega el apartado Apple, empiezo yo, ¡hola, llega mi momento! Tal. Pero también, no porque, ya es porque sé que me van a decir, venga, Rita, que tal. Ya es un poco porque sabes que te van a decir cosas y tal. Entonces ya me dejo llevar un poco por la euforia. Pero, y quizás, o he visto, pero no solo de Apple, he visto un producto que me ha encantado, o de Samsung, pero digo, no, esto me ha encantado y tal. Como soy más efusiva, soy más personal, a la hora de escribir soy quizás algo más correcta o más intento, pero siempre doy mi opinión también, por supuesto, a la hora de escribir. Soy objetiva siempre, pero dando por supuesto mi imagen en un análisis. Siempre doy mi punto de vista, sea Android, sea iOS, eso por descontado. Pero en el podcast como que quizás o me relajo más o incluso exagero a veces un poco más el perfil, ¿no? También para intentar un poco animar el contarlo, como digo yo, y que la gente también se apunte y comente y tal. Entonces, por ejemplo, pues con Apple, pues soy más infusiva con Apple, en cierta manera porque es el perfil que siempre he tenido un poco y el perfil que me han hecho también continuar, ¿no? Un poquillo no diría por el show, que suena un poco, pero un poco eso, ¿no? Para darle un poquillo de cosas. Entonces, en el podcast pues, me expresé yo más libremente, pero no es la palabra tampoco, porque me parece que es que no soy libre a la hora de escribir y por supuesto que lo soy al 100%. En el podcast estoy como más relajada, así, no sé. ¿No entiendes? Escribiendo lo que pasa es que somos más académicos, porque es una cosa que se ve, que lo lee la gente, que lo puede leer muchos perfiles de gente, luego pues tienes que tener las cosas más claras, definirlas más, ser más conciso. Sí, pues, entonces, claro, mejor que yo. no, de nada. Pero yo creo que también, lo que aprendí mucho de la temporada de cuando hacía el podcast de 412, es que tenemos que llevar también esa un poco pasión que hacemos cuando hablamos de podcast, esa pasión que tiene Elvira cuando ya llega la maquera. Eso tenemos que llevar también al escrito. Yo creo que muchas veces se habla de tecnología, lo he dicho varias veces hoy, y se habla de tecnología como si fuéramos robots. Y realmente la tecnología cada vez se está acercando más a nosotros y nosotros parece que estemos haciendo la cobra. Pues no, tenemos que acercarnos y decir claramente, pues mira, esto me gusta porque me da muy buenas sensaciones, no directamente citar las características, bueno, pues es buen producto, es mal producto, pero también, ¿por qué te gusta? Pues mira, es que me da un buen feeling, ¿no? Me gusta, no sé, explicar un poco las sensaciones que tienes, esas sensaciones que el podcast sí que te da y que al final pues es una conversación y acabas diciendo cosas, pues bueno, sí, yo en ese son más sentido, naturales. yo jamás he negado lo que me gusta o lo que no. Yo hago muchísimos, evidentemente por cantidad, hago más análisis de productos con Android que con iOS, pero yo nunca he negado que mi preferencia es el ecosistema de iOS, ¿vale? Jamás lo he negado. Pero también soy muy efectiva con lo de Android, creo que lo soy, y de hecho la gente aprecia mis reviews y nunca nadie en un análisis de Android con Android me ha dicho ¿cómo se nota que eres maquera? Jamás me lo han dicho. Entonces eso me dice que voy por el buen camino, ¿sabes? Entonces en ese sentido. Yo creo que la diferencia entre decir, por ejemplo, que una pantalla en un podcast o un vídeo es un truño, a que tú estás escribiendo y dices la pantalla no responde adecuadamente cuando está pulsando, además el brillo está muy por debajo de lo que debería estar, tal, y a lo mejor en un vídeo dices, la pantalla es un truño, y no responde en el adecuado. Yo creo que, o sea, al final acabas haciendo lo mismo, pero no de más coloquial, más. Desde luego. Y por línea editorial, por publicidad la cual vivimos nosotros, por línea editorial, por publicidad la cual vivimos nosotros, con la siguiente libertad para objetivamente determinar un producto.
total y absolutamente. En el caso, con el podcast, nosotros no tenemos publicidad en el podcast, sí tenemos publicidad en Engadget, pero bueno, en el caso de Engadget, el departamento de publicidad está totalmente de manera independiente. Los editores nunca saben quién hace publicidad, quién ha invertido tanto, es un departamento aparte. Cuando intentan poner publicidad en Engadget, nosotros siempre remitimos a otra dirección y es otro departamento de AOL, que es la compañía que está detrás de Engadget, que se encarga de llevar el tema de publicidad. En ese sentido, para contarte un poco la objetividad que tenemos a la hora de escribir en el blog, ¿no? Y a la hora del podcast no tenemos publicidad y luego aparte contamos lo que nos da la gana. Yo no tengo ningún tipo de problema. Es más, nunca me ha pasado en un podcast, pero sí a nivel escrito. A mí me han llamado y me han dicho: Leila, es que me están diciendo de X marca que has dicho que esto es plasticoso y eso no suena bien. Digo, mira, pues no lo voy a quitar. Lo siento, pero no lo voy a borrar, porque es lo que opino y no voy a mentir a mis lectores. Si no, no sería yo la que está opinando eso. Entonces no lo he hecho en escrito, nunca me ha pasado en un podcast, pero si me pasara, evidentemente no me voy a retractar nunca en eso. Se le tiene la confidencialidad, ¿no? Creo que esa pregunta es una pregunta que nos hacen mucho, y es que claro, tú ves una página profesional, a lo mejor como Engadget, la Pelesfera, y tú ves, claro, la publicidad está por ahí metida y están nuestros posts, pero realmente nosotros también tenemos un departamento de marketing y de publicidad que está totalmente separado de nosotros. Nosotros sabemos, igual que vosotros, las campañas de publicidad cuando salen en pantalla. Yo contaré una anécdota, y es que hubo una vez que nos patrocinaba JB y nos pusieron una publicidad que era todo el lateral con dos banners aquí en el lateral y arriba. Entonces yo entré en la página de noche y pensaba que nos habían hackeado. Te lo juro. O sea, claro, yo llamé a mi jefe y le dije: Antonio, tío, JB nos ha hackeado. No me puedo creer que esta campaña de publicidad, dice, no, que es una campaña solo de 2 días, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, JB me encanta, pero claro, está totalmente separado. Y a nivel de coordinación, yo como coordinador de la Pelesfera nunca le digo a los editores: de esto no hables o habla de esto de esta forma. Nunca. El día que yo haga eso, miré la Pelesfera. Y también miré de Vuelos SL. A mí nadie me ha dicho nunca, mira, habla bien de estos o habla mal de estos. Y me consta que en Shatag y en otros blogs tampoco. De hecho, nosotros en la Pelesfera, como varios editores, hablamos de Apple todo, y a todos, pues, está claro, nos gusta Apple. A algunos pues les gusta más y a otros pues, son un poco más críticos. Pero yo creo que ese nivel de un extremo a otro también está bien tenerlo en un blog, porque un blog no es solo una voz. Y muchas veces se confunde eso, que sale un post de una persona. Es que Pelesfera ha dicho eso, no. Pelesfera no ha dicho eso. Tal editor de Pelesfera ha dicho eso, que es su opinión. Y esa opinión jamás está marcada por publicidad. Tampoco aceptamos posts pagados. Es que creo que todos los blogs que estamos a este nivel no estamos dentro de esta norma. Ya termino con esto. Esto lo decía porque el otro día hubo una polémica, ¿no?, acerca de un periódico nacional de grandísima tirada que entre comillas se suscitaba, que tiraba contra Apple en favor de Samsung. Que Samsung pagaba muchísima publicidad al periódico y se luego Apple no pagaba ninguna. Sí, el país. A ver, es que estamos hablando, yo creo que son dos cosas distintas. Como medio tradicional yo no sé yo cómo funciona. No somos iguales, aunque ellos también tengan página de internet y tengan un medio online. Yo no sé cómo funciona. Yo sinceramente me cuesta creerlo. Yo creo que es más opiniones de los periodistas que están dentro del medio que una línea editorial que diga decir que Apple es mala, o decir que Apple es buena, o decir que Android es malo. Yo de verdad creo más en que la gente acaba diciendo lo que piensa. O sea, que son opiniones de la gente y al fin y al cabo no tenemos por qué estar todos de acuerdo, pero no por estar en desacuerdo con esa opinión es que tenga que estar pagado por alguien. De hecho, a nosotros, yo creo que a vosotros también nos pasa, nos llegan muchísimos emails que nos solicitan reviews pagadas y no aceptamos ninguna. Yo cada vez que me llega un email de eso se lo envío a Julio Alonso, que es el mandamás de Vuelos SL, para que tome nota de esa gente. Jamás. Y yo creo que es la forma de ser. Yo creo que al final lo que consiste es en ser honesto, en decir tu opinión. Si no dijéramos, sí, al final. Sí, bueno, yo no lo creo. Particularmente, yo creo que la gente no se entera. Porque, a ver, nosotros nos hemos encontrado con casos de premios y de historias en las que te das cuenta de que la persona que ha ganado esta categoría, esta y esta otra,
lo ha ganado porque le están pagando. Y eso lo sabemos. Porque igual que vosotros estáis en la parte online, yo estoy en la parte online, en la parte de... O sea, yo conozco la parte más clásica del periodismo. Obviamente también tengo clarísimo que hay muchos medios tradicionales que desde luego hablan mal porque nos pagan. Eso está clarísimo. Y eso existe, y ya está. Y medios online, nosotros particularmente Sí. la publicidad tampoco... Gracias, Íñigo. Pasamos todos a David, que hay... ¿Cómo? Nos atacan de la otra sala, A nosotros particularmente el tema de la publicidad tampoco nos afecta, nos da exactamente igual. De hecho, igual que sí que sé que hay marcas que llaman a la prensa tradicional para decirles, oye, ¿por qué no venís a este viaje? Y resulta que luego está la de marketing diciendo, oye, es que nos están poniendo para campañas y ¿por qué no vais a ese viaje? Esas cosas suceden. A nosotros alguna vez nos han llamado, desde luego no ha tenido nada que ver con publicidad, sino, uy, es que, joder, qué irónicos habéis ido con esto. Pues mira, se siente. Eso siempre. Es lo que hay. Siempre. De hecho, comentarios de ese tipo siempre hay. Pero creo que el lector no se da cuenta lo suficiente de la cantidad de medios y de noticias y de información que están pagados. Por desgracia. Y a nosotros a veces que es eso, que nos llega un feedback de, jo, es que en este medio es que han puesto este dispositivo que es el ganador y vosotros habéis puesto este otro. Y dices, ¿qué quieres? ¿Te lo digo o te lo cuento? Pero bueno, te callas y ya está. Pero eso también un poco a lo mejor es la diferencia en que los blogs y, bueno, los blogs, los medios que han salido a partir de los blogs, es un poco de gente que es apasionada de este mundo, que no, a lo mejor no tiene por qué ser periodista, soy ingeniero, no soy periodista. Entonces, si al final te acaba gustando algo, pues tienes a escribir esto y tampoco, pues intentas vivirlo de esa manera, ser honesto, contar las cosas. El mundo del periodismo, pues bueno, pues tiene estas cosillas, se ha tenido toda la vida y yo creo que eso pues es un lastre que se sigue heredando de aquellos años del periodismo. ¿Sabes lo que pasa? Que el tema está, yo creo que está tan mal en general que yo creo que un medio online puede subsistir con bastantes pocos recursos económicos. Eso es verdad. Pero hay revistas que están pagadas desde la primera página hasta la última página. Está pagado entero. O sea, todo es publicidad. Y el que no ha puesto pasta no ha entrado en esa revista. Y eso existe. Y la gente lo compra. Pero la gente no lo sabe. Entonces, la fina línea que existe entre eso y entre la subsistencia de los medios debe ser siempre basada en la honestidad. Y yo creo que no hay ningún problema porque alguien te diga, oye, pues yo quiero que pongas este banner, o quiero que hables de este producto, o quiero que hables de no sé qué. Yo creo que la clave está en que, sea lo que sea, te paguen o no te paguen, siempre digas lo que piensas. Y si esa marca te interesa bien y si no te interesa nada. Pero bueno, si quieres poner publicidad, nosotros, si terminamos poniendo publicidad en el podcast, te aseguro que si algún día no me escuchas en el podcast es porque me han obligado a hablar de la publicidad esa, ¿sabes? Y nunca ha pasado. O sea, una cosa es que podamos tener publicidad en el podcast, que hasta ahora no se ha conocido que tengamos publicidad en el podcast, pero si llegamos a tenerla, yo voy a seguir hablando igual de la marca, lo que me parece bien o lo que me parece mal. Eso para mí es súper importante. Y sí es cierto que muchas veces los lectores se las comen, vamos, y no se dan cuenta. Pero también es complicado. Tú me puedes estar diciendo, bueno, tu Rita me puede estar contando una milonga, ¿sabes? Y luego estás metiendo dinero en el bolsillo. Lo único que puedo es decirte que no pero sé. se va llenos, ¿eh? Yo la he visto antes y de datos. Que soy honesta con lo que me presentan por delante siempre, con mis gustos por supuesto, y no los puedo evitar y no quiero evitarlos, por eso siempre lo que digo, me gusta más y no lo voy a evitar por mucho que la gente me diga, es que Ángel te ha pagado las vacaciones, como me dicen a veces, tal. Bueno, no voy a dejar de defender a Ángel porque tú vayas a pensar, sino que es que a mí me están pagando, mira, voy a seguir siendo igual y con el tiempo pues se verá si sigo siendo igual o no, ¿sabes? Siempre marcando eso, lo que dice Carolina, honestidad ante todo y ya, bueno, pues quizás lo que conecte con el lector y el lector te crea o no. A fin de cuentas, más no puedes hacer muchas veces. Yo te escuché el punto porque te ríes. Sí, mucho. También me lo han dicho, hay veces que se queja la gente y todo. Que se ríe demasiado. Un poco de alegría. Para escuchar un funeral de podcast, pues... Pues muchas gracias por escuchar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Vamos a invitar a todos, también a ellos, por favor, que vayamos al jardín porque hay una... Bueno, no digo nada. Vayamos al jardín.